Hey, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos una vez más a Selah en línea, a un domingo en línea. El día de hoy tú vas a ser parte de algo nunca antes visto. Un milagro, algo que todo mundo estuvimos esperando algún día, y es que Pato está peinado. Sí, claro, la higiene es algo increíble, bro. Ya tenía rato, pero No, se sí. agradece. No, te ves galante, de verdad. Gracias. Cambia el estilo. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a darle introducción, vamos a darle entrada a este tema. Es un tema que 100% se tiene que tocar. Pon toda la atención del mundo. Está grandioso. Y para conectarte con el tema decidimos darle introducción por medio o relacionarlo con las carreras de Fórmula 1. Así es que, Pato. Pues, cuando el semáforo está en rojo, brother, tú tienes el pie en el freno. Entonces, todos estamos esperando a que el semáforo se ponga en verde. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando todo esto pase? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿No? O sea, ¿de qué forma vamos a salir No, adelante? y sabes, hace un momento platicábamos de que están el pie en el freno y ya están acelerados. O sea, ya quieren salir, ya están sonando los motores, y como no pueden escuchar la instrucción de alguien por los motores acelerados, solamente es por medio del semáforo y de la luz, ¿cierto? Exactamente. Y sabes, algo que se me hace increíble es cómo cuando van manejando ya van recibiendo instrucción del equipo, de la central, obviamente ya recorrieron la pista. Sí, ya la tienen Y estudiada. yo creo que justamente el tema de hoy es cómo nosotros vamos a recibir esas señales, ¿no? A la hora de salir, a la hora de que el semáforo se ponga en verde, ¿cómo vamos a salir corriendo? ¿De quién vamos a recibir esas instrucciones? Pues no lo sé, es lo que vamos a ver todos ahorita. Perfecto. En este momento. ¿Por qué no vamos a lavar primero? Acompáñanos, por favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Iglesia, me encanta que nos podamos volver a reunir. Es un privilegio compartirte la palabra de Dios. En esta serie que empezó la semana pasada, que pusimos como título DC, que significa cómo vamos a vivir, cómo vamos a enfrentar la vida después del COVID. En breve vamos a salir a vivir la nueva normalidad, como le llaman, y yo quisiera preguntarte, ¿qué estás planeando? ¿Cómo piensas enfrentar esta nueva normalidad? La semana pasada, te digo, empezamos esta serie, hablamos de la necesidad de conocer a Dios y hoy Dios nos va a regalar ese Dios que nos ama tanto, nos va a regalar otro tip que tú y yo necesitamos para vivir esa nueva normalidad y es la necesidad que tenemos de equiparnos. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, que sobre todo coloque nuestros corazones en una posición tal que podamos recibir, que veamos la necesidad que tenemos de recibir. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Señor, te damos gracias por ese tiempo y yo te pido una cosa, Señor, que nuestro corazón esté en tal grado de humildad que tu palabra pueda quedar grabada en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bien, pues llevamos 2 meses en este asunto del COVID, 2 meses en el que pienso que no ha habido una sola persona que no haya sido afectada, todos hemos sido afectados y yo espero de veras, le pido a Dios que hayamos entendido que este no es un asunto ni de salud, ni es un asunto o un problema de dinero, de economía. Esto que está pasando, como platicaba hace un momento con una persona, eso es un problema espiritual. Lo que está sucediendo es un asunto espiritual. Un problema en el que toda la humanidad nos metimos por una sola cosa. Este punto, este agujero en donde nos metimos tiene un origen. Hicimos a un lado la palabra de Dios. Y sabes, no fuimos creados para vivir como nosotros pensamos. No fuimos creados para vivir de acuerdo a nuestras reglas. No fuimos creados para vivir como se nos dé la gana. Dios puso reglas.
Dios dio una manera de vivir. Y lo que estamos viviendo no es un castigo de Dios, sencillamente son las consecuencias que Dios nos advirtió que vendrían cuando tú y yo hacemos a un lado la palabra de Dios. Hace años yo viví una vida muy equivocada. La comparo como una bola de nieve que iba cuesta abajo, cada vez más grande, más problemas, y a punto de estrellarme. Dios abrió su palabra, mi corazón pudo ver la palabra de Dios, recibirla, y esto evitó que nos estrelláramos. Esto es lo que quiere el día de hoy Dios, equiparnos para que podamos salir adelante, no solamente no estrellarnos, sino podamos salir adelante. Y quiero darte un ejemplo que está en pantalla. Este ejemplo pues lo recibí en un mensaje de un pastor y me llamó mucho la atención. Te decía acerca de las instrucciones de Dios para vivir la vida. Y dentro de los 10 mandamientos, como ejemplo, Dios nos dice, no matarás. Lo que ves en pantalla es sencillamente el conteo de muertes a nivel mundial de un año. Tiene fecha del 7 de mayo, o sea, es muy reciente. Ahí está la fuente, la tienes en pantalla si quieres corroborar la información en internet. Pero el mandamiento de Dios es no matarás. Y en primer lugar, tenemos casi 15 millones de muertes por aborto. Dios dice no matarás. Y hay 15 millones de bebés muertos por hacer un lado la palabra de Dios. Y vemos la lista habla de enfermedades, la lista habla de accidentes, etcétera, etcétera. Y en la parte más baja de la lista tenemos los muertos por COVID. Y son 275,000. Claro, está subiendo un poco, pero no puedes comparar 15 millones contra 275,000. Por cada bebé abortado, por cada persona muerta por COVID, hay 54 bebés abortados. Ayer escuchaba las noticias, el peor día en la República Mexicana de muertos, 500 muertos por COVID. Pero en un día promedio, en un año, hay 1,750 abortos. Ni comparación. ¿Quién detiene esto? Tengo como costumbre levantarme cuando abro mi computadora, lo primero que veo en las noticias, y la noticia que he visto desde hace 2 meses es, a ver, ¿cuántos contagiados, cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos? Pero nadie habla de cuántos abortos hay. Es un ejemplo. Y ningún presidente da una orden de quédate en casa, porque los bebés están siendo asesinados. Y esto, ¿sabes? El reino de los cielos no es cuestión de democracia. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Eric? ¿Qué opinas, Aníbal? No es cuestión de la opinión de cada quien. No es cuestión de que muchos estén de acuerdo y otros estén en contra. El reino de Dios, Él es el jefe, es el que manda, y se llaman mandamientos. ¿Cómo puede irle bien a un mundo que se preocupa más por el COVID y no se preocupa por los bebés muertos? ¿Sabes? Hacer un lado a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la necesidad que tú y yo tenemos de equiparnos con la palabra de Dios. Y créeme, que la guerra espiritual que hay, esta batalla que se vive todos los días, está en nuestra mente. Y desde la primera pareja que tocó este planeta, el ataque del enemigo ha sido que dudes de lo que Dios dice, que ignores lo que Dios dice, que no se te haga importante, que lo desobedezcas y que te alejes de ella. Ese es el plan. El enemigo nos engañó diciendo, no pasa nada, y sí pasa. ¿Quieres un ejemplo? Ve lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Cuando el hombre prefiere vivir de acuerdo a sus normas, cuando el hombre prefiere vivir, Dios dice que es malo y Dios dice que es bueno, pero cuando el hombre cambia las cosas y dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, lo dice en pantalla, cuando de las tinieblas queremos hacer luz y de la luz queremos hacer tinieblas, y cuando decimos que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, hay una palabra que empieza en Isaías 50:20 y dice, ay, y significa dolor.
Dolor. Va a haber dolor cuando tú y yo hacemos a un lado lo que Dios dice y preferimos lo que nosotros pensamos. Y amigo, la única manera, de esto trata el mensaje del día de hoy, vamos a salir de casa, tarde o temprano vamos a salir de casa, se van a abrir las puertas, todo el mundo vamos a andar con un cubrebocas, que nadie se te acerque, sana distancia, tus hijos a la escuela, nosotros al trabajo, y quiero que aclararte bien esto, no es un cubrebocas lo que te va a proteger, no es una vacuna la que te va a proteger, es la palabra de Dios, es lo único que nos va a proteger. No significa que no te pongas un cubrebocas, no significa que violes todos estos consejos que nos estás dando. Es que lo que realmente nos va a proteger es esto, es la palabra de Dios. Y quiero hablarte de ella. Este libro es Dios mismo. Este libro, ¿sabes? Tu actitud, la actitud que tú tienes hacia este libro, es la actitud que tú tienes hacia Dios. Si tú dices, Lalo, yo amo a Dios, pero la Biblia me aburre, es una mentira. ¿Sabes? Si tú dices, es que me gusta estar con Dios, pero no quiero abrir la palabra de Dios porque considero que no es tan necesaria para mi vida, es una mentira. Dice en Juan 1:1 que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 dice que esa palabra un día se hizo hombre y la vimos caminar, era Jesús. La Biblia con pies, para que me entiendas. Así es que hablamos la semana pasada de la necesidad que tenemos de conocer a Dios, pero la forma de conocer a Dios, la única manera es a través de este libro precioso que es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo desechamos la palabra de Dios, hay problemas. La promesa de Dios es que este libro, dice en Josué 1, versículo 8 y versículo 9, que nunca se aparte de nosotros este libro precioso. Nunca, que de día y de noche meditemos en él, que lo obedezcamos, porque entonces harás prosperar tu camino y velo bien, por favor, todo te saldrá bien. Dios es el que usa siempre estas palabras, nunca, nunca, siempre, nunca, siempre, nunca se aparte de tu boca este libro. Nunca dejes este libro, y dice Dios, y yo te prometo que todo te saldrá bien. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios. Y dice el versículo que tienes en pantalla, que cuando el pueblo de Dios, escucha y ve bien las palabras que están subrayadas. Mi pueblo, está hablando Dios de sus hijos, está hablando de su iglesia, está hablando Dios de ti y de mí. Dice Dios que su pueblo, que nosotros somos destruidos cuando tú y yo no tenemos el conocimiento para vivir, cuando desechamos el conocimiento, cuando hacemos de la Biblia algo que no nos sirve y cuando nos olvidamos de la ley de Dios. Entonces dice Dios, yo también me olvidaré de ti. Ese es Dios. Ese es Dios y el plan de Dios, el equipamiento de Dios consta de esto. Dice Colosenses 3, versículo 16, que en ti more en abundancia la palabra de Dios. Ese es el plan, la promesa, otra promesa. Dice que bienaventurado el varón, bienaventurado, feliz el hombre que tiene la ley de Dios como su delicia y que en ella medita todo el día. Dice textualmente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Tengo en casa, en donde vivo, que es tu casa, hay un lote baldío, atrás, pura tierra seca. Pero hay un lugar donde brota agua y ese lugar siempre está verde. Ese lugar siempre tiene plantas preciosas y la promesa de Dios es que tú y yo seremos como ese lugar cuando nos deleitemos en la palabra de Dios y la promesa es increíble, dice, y todo lo que hace prospera. ¿Lo entendiste? Todo lo que hace prospera. Eso es lo que Dios quiere y así quiere Dios sacarnos
a enfrentar la nueva modernidad que tú y yo vamos a tener que enfrentar. Y ¿cómo me gustaría tener la habilidad para poder venderte este producto y que tú despertaras a la necesidad que tienes de este producto? Pero esto no se hace así. Es Dios el que despierta tu necesidad. Es Dios el único que puede mostrarte cuánto necesitas de su palabra. Pero quisiera contarte acerca de alguien que la Biblia nos habla mucho de él, una persona que tuvo una vida extraordinaria, una persona tan común, un pastor, un joven pastor llamado David, al cual Dios usó para hacer cosas increíbles, al cual Dios usó para derribar gigantes, el cual Dios puso como rey de Israel, un joven con un corazón de una sola pieza, hacia Dios, de Dios. ¿Cómo le hiciste, David? Y David nos cuenta la clave para llegar a tener esa vida maravillosa. Así dice el Salmo 119, versículo 97, que David amaba la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tus enseñanzas. Dice también el versículo que todo el día él se deleitaba, que todo el día él meditaba. Por eso Dios pudo hacer de la vida de David algo extraordinario. Y te regalo una promesa, te regalo un anhelo de Dios. Dice que los ojos de Dios están contemplando toda la tierra. Dios está dirigiendo su mirada a toda la tierra con una sola intención: mostrar su poder en aquella persona que levante la mano y que diga a Dios: yo quiero a tu manera, yo quiero a tu manera. David era un hombre que levantaba la mano y decía a Dios: yo quiero a tu manera. Por eso Dios pudo hacer cosas extraordinarias en la vida de David. Y yo quiero ser esa persona a la cual Dios bendiga. Yo quiero ser esa persona, te puedo asegurar que también tú lo quieres, esa persona a la cual tú vea el poder de Dios derramado en su vida. Wow, esto es lo que Dios anhela, y yo espero que tú y yo levantemos la mano. Yo no sé, Eric, yo no sé, Rodrigo, en qué lugar tengas la Biblia. Pero un día, la Biblia estuvo en un basurero. En el tiempo del rey Josías, cuando él mandó reedificar el templo, ¿sabes dónde encontraron la Biblia? En un basurero. Tal vez hoy no esté en un basurero, pero a lo mejor está al lado de tu buró, empolvándose. Tal vez no esté en un basurero, pero a lo mejor está en una aplicación de tu celular que tiene tan pocas visitas. Cada semana nos mandan de la compañía de teléfonos el tiempo promedio en el celular, el tiempo promedio que gastamos en el celular, en todo el uso del celular. ¿Cuánto tiempo, si bajaste tu aplicación y ahí tienes tu Biblia, cuánto tiempo le dedicaste a Instagram, a Facebook, y cuánto tiempo le dedicaste a abrir la palabra de Dios? No en la basura, pero sí ignorada. Yo quiero, y yo le pedí a Dios antes de empezar este mensaje, que tocara a Dios nuestros corazones y empezáramos a darnos cuenta lo que David experimentó con su palabra, la palabra de Dios. Y Dios va a usar la vida de David para tratar de alentarnos, para tratar de convencernos, para tratar de vendernos este producto que necesitas. Tú y yo necesitamos este libro maravilloso para poder enfrentar lo que viene. No lo vamos a hacer si lo seguimos haciendo a un lado. Y quiero hablarte, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 19 para tocar algunas características de la palabra de Dios que tú y yo necesitamos conocer, porque a lo mejor por eso no la abrimos. A lo mejor por eso no le ponemos el interés que debemos. A lo mejor por eso no nos atrae, porque no sabemos qué hay en este precioso libro. Y vamos a leer algunos versículos. Empezamos desde el versículo 7, Salmo 19, versículo 7, donde Dios empieza a hablar de su palabra y define su palabra. Al principio del versículo vas a encontrar un
una manera como Dios define su palabra, a veces lo dirá la palabra de Dios, la ley de Jehová, pero habla de lo mismo, habla de la Biblia, pero nos da adjetivos y nos da lo que hace. Entonces, en esta lista de versículos, Dios nos dice que su palabra es perfecta. Dios nos dice que su palabra es fiel. Dios nos dice que su palabra es recta, es pura, es limpia y que es verdad. Pero no quiero hablarte de los adjetivos de Dios. Yo quiero hablarte de lo que Dios planea hacer con su palabra en tu vida y en mi vida. Así es que pon mucha atención y empieza el Salmo 19, versículo 7, y dice acerca de la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Perfecta. Lo que tienes en tus manos es algo perfecto. Y sabes, es muy raro tener algo perfecto en las manos. Algo que cambia las cosas. Empieza Génesis, Dios crea, en el segundo versículo el mundo es un caos, y en el tercer versículo Dios habla y dice: hágase la luz, y la luz se hizo. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, por eso es perfecta. Cuando dice convierte, habla de corregir. Y corregir significa llevar de regreso. La Biblia es perfecta porque te lleva de regreso cuando estás desviado, cuando te equivocaste. ¿Sabes? Cuando conocí a Dios y cuando me abrieron la Biblia, dije: no puede ser. ¿Cómo pude vivir de esta manera? ¿Qué hice? ¡Qué desastre! Es perfecta porque te lleva de regreso al plan de Dios. Cuando Adán peca en el Edén, Dios lo busca y le dice: Adán, ¿dónde estás? Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos busca, nos dice: ¿dónde estás? Dios sí sabe dónde estás, pero el problema es que muchas veces nosotros no sabemos dónde estamos. Pero la Biblia se encarga de decirnos dónde y de llevarnos de regreso. Otra característica de lo que Dios quiere hacer a través de la palabra es que la Biblia nos enseña, nos capacita. Dice que hace sabio al sencillo. La Biblia es el manual para la vida. Un día vendí un carro y cuando le di los papeles a un amigo mío, terminé de darle los papeles y después le dije, y le di una Biblia, le dije: mira, amigo, este es el manual del conductor. ¿Sabes qué hace? Te hace sabio. En casa tenemos una amiga de nosotros que nos ayuda al quehacer. Cuando tú escuchas hablar a esta persona que pasa tiempo en la palabra de Dios, te asombra ver cómo una persona tan sencilla habla. Conozco un amigo que es sencillamente la persona que ayuda en el aseo de la casa. Su patrón es el jefe y es director de una empresa, de un área de una empresa. Y mi amigo, el empleado, le da consejos a la persona estudiada, a la persona que tiene tanto conocimiento. Sabio al sencillo. Personas sencillas ante la palabra de Dios. Si tú haces esto, Dios te va a hacer sabio. Hombres transformados por la palabra de Dios cuando quieren ser transformados. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y no solamente esto, dice también que la Biblia trae alegría al corazón. ¿Cuántas veces, Lalo, no has estado, te has levantado, la vida se pone difícil, no sabes ni siquiera qué hacer y de repente abres la palabra de Dios y la palabra de Dios te alienta? ¿Cuántas veces no hemos encontrado así? Dios sabe lo que necesitamos cada día y vamos a la palabra y de repente con problemas encontramos un versículo que dice: el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Y esto me da a mí alegría, esto me alienta. O cuando no sabemos qué hacer, cuando nos llenamos de temor, porque sabes una cosa, a mí me da miedo el COVID. La muerte ha estado ya muy cerca de mi familia. Y cuando me lleno de miedo, abro la palabra de Dios y me encuentro palabras de aliento que dicen: no temas, cree solamente. Y yo sé quién es el que me protege. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios hace con su palabra. Y hace otras cosas. Muchas veces no sé qué hacer. Y la palabra de Dios me dice qué hacer. Dice el precepto de Jehová, hablando de la Biblia: es puro, que alumbra los ojos. A veces no entiendo, a veces no encuentro la respuesta, a veces abro la Biblia y Dios me dice: amigo, es por acá.
¿Y qué crees? Tiene razón. Pero no se queda solamente ahí. Quiero animarte a que abras este libro y que te des cuenta lo que tienes en este libro, lo que traes ahí en tu celular con este libro. A veces pensamos que la Biblia, y he escuchado muchos comentarios, sobre todo la gente joven, no, es que no es para esta época, es que ya pasó de moda. No, amigo. La Biblia es para siempre, permanece para siempre. El libro más vendido, el libro que siempre tiene el primer lugar de ventas en cada año, es vigente, no es obsoleto. Sus verdades se manejan de igual forma para las personas ya muy, muy mayores, para las personas muy jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. No es cualquier libro, es Dios mismo, es la palabra de Dios. Y ¿sabes qué dice? Dice la palabra que aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras, la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Yo no sé lo que estés atravesando. Pero Dios sí sabe. A Dios no se le pasó esto del COVID. Abre la Biblia. La hierba se secará, las flores se marchitarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí en la Biblia encontrarás las respuestas de lo que tienes que hacer. Otra cosa que Dios quiere hacer a través de su palabra es, dice, tu siervo es además amonestado con ellas. Otras cosas, ¿sabes lo que es una amonestación? Cuando un jugador de fútbol hace algo malo y le saca la tarjeta amarilla, quedas amonestado. Yo voy a la Biblia, muchas veces estoy haciendo cosas que no están bien, y entonces la palabra de Dios me saca la tarjeta amarilla y me dice, no, amigo, esto no. Y me enfrenta. Y entonces volteo y me veo ante una necesidad. O dejo de hacer lo que estoy haciendo o sigo haciendo lo que estoy haciendo. Pero quiero que apuntes, si algo estás apuntando, quiero que apuntes bien esto. Este libro te va a hacer evitar el pecado. O el pecado te va a hacer evitar este libro. No hay de otra. Este libro va a hacer que enfrentes el pecado y lo dejes, o el pecado va a hacer que tú guardes este libro. Pero cuando tú cierras la Biblia, no hay recuperación, amigo. Otra característica de la Biblia es que es verdad. Verdad, te da la seguridad de que es verdad. ¿Sabes? La Biblia cambia. Hay cosas que ni siquiera me he dado cuenta que estoy haciendo mal, y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces voy a la palabra de Dios, Dios me abre los ojos y dices, no, esto no puedo seguir haciéndolo. La Biblia tiene un efecto limpiador. También te quita lo necio. Si hay algo que ha afectado mi vida, es mi necedad. Es que es increíble. La necedad habla de que Dios dice no, yo digo sí. Y como yo digo sí, digo, pues después pido perdón y ya, asunto arreglado con Dios. Eso se llama necedad. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, empiezo a dejar de luchar con Dios. Y me doy cuenta que cuando Él dice no, es no. La Biblia me libra de pecar intencionalmente. Es necedad saber que el pecado trae daño a mi vida y yo querer hacerlo. En resumen, hay muchas razones para regresar a este libro. Por eso David decía, esto lo deseo más que el oro, es más dulce que la miel. Por eso la vida de David era lo que era. Y sabes, Dios promete, ve esta promesa preciosa, que hay una gran recompensa a quien no solamente va a la palabra de Dios, sino a quien decida obedecerla. Amén. ¿Sabes? Termino con esto. En el cielo, los ángeles están así, volteando a vernos. Y la pregunta que ellos se hacen, ¿qué vas a hacer después de este mensaje? ¿Qué vas a hacer respecto a este libro? ¿Qué vas a hacer respecto a la palabra de Dios? ¿Te animarás? ¿Le comprarás el producto a Dios? ¿Te animarás a comprobar que lo que dice Dios es verdad?
Te animarás a abrir la Biblia y tomar la decisión de ir a ella. No importa cómo te sientas, no importa si tienes ganas o no tienes ganas. Sencillamente tomando la decisión, voy a abrir la Biblia porque sé que es la palabra de Dios y esto me va a hacer bien. Y necesito este equipo. Y no solamente la abro, tengo que abrirla con un corazón que diga, y lo que me enfrentes, Dios, que sea lo que tú dices y no lo que yo digo. Serás cambiado, serás bendecido. Es que no la entiendo, no te preocupes, ábrela, Dios te va a enseñar. Es que no tengo tiempo, ábrela, decide abrirla. Y cuando tú pones tu tiempo en las manos de Dios, Dios lo bendecirá. Iglesia, equipados, pero con lo que realmente necesitamos. Este precioso libro. Yo sé que Dios te habló, yo sé que Dios me habló. Y yo solamente quiero una cosa, que todos nosotros nos aferremos a este precioso libro y seamos como esa fuente de agua que da vida a todo lo que toca. Y disfrutemos de la bendición de la palabra de Dios. No hay otra. Vas a salir adelante con este libro. No vas a salir adelante sin este libro. Así es que yo sé que Dios preparó este mensaje, sé que Dios ha planeado bendecirnos, pero esto tiene un costo, que des el paso y le creamos a Dios. Así es que Dios los bendiga, vamos a salir adelante, pero vamos a salir a vivir una vida después del COVID increíble, y para esto tú sabes lo que necesitas. Dios los bendiga mucho. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Gracias a Dios por este mensaje y muy necesario, Jime, porque yo lo tomé así como nosotros somos soldados y vamos a enfrentar una nueva normalidad o una nueva batalla y necesitamos estar bien equipados con las herramientas necesarias y con las órdenes claras de Dios. ¿Tú de qué te agarraste, Jime? Pues la verdad es que creo que mucho hoy en día vivimos con esta exigencia hacia Dios y nosotros realmente no estamos dando nada de nosotros o prácticamente nada ahí. Y hoy me encantó el mensaje de Juan porque nos está diciendo Dios que así como para escuchar su voz tenemos que aprender a darle nuestro tiempo, a meternos en su palabra. Y también creo que esto nos puede hablar mucho a la iglesia. Exigimos demasiado de los milagros de Dios, de su obra, ¿no? De un cambio en el mundo. Y realmente, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Dios nos está pidiendo que también demos nuestro corazón y también demos nosotros parte de nosotros para hacer iglesia. Y bueno, en la palabra de Dios también dice que más feliz es el que da que recibe. Y hoy, iglesia, los queremos invitar a que también demos algo de nosotros para poder ver la obra de Dios, para ver su palabra y para ver un cambio en nuestra sociedad. Tenemos que dar parte de nosotros. ¿Tú qué opinas? Exactamente, Jime. Y pues bueno, gracias a Dios porque estamos aquí como familia. Vamos a salir adelante, vamos con estas bendiciones y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, iglesia. Hola familia, ¿cómo están? Hemos visto mucha necesidad en las calles y nos hemos dado a la tarea como iglesia a ayudar. Así que hicimos una dinámica que vamos a lanzar el 6 de junio. ¿Qué necesitamos para participar, Pablo? La idea es ir a darle comida a la gente que está necesitada
y comida hecha. O sea, esta vez no va a ser despensa, sino que un sándwich, una torta, algo que se te ocurra que podemos dar. La idea es hacerlo con todo el amor que se pueda. Y si te interesa donar, si te interesa participar, no olvides de escribirnos y pues lo vamos a hacer juntos. Así es, muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima.